desde hace 48 años en la Argentina. Vamos a repasar con Emi el TP, el Todo Pasa, el trabajo práctico de Emi. Agrotóxicos, dice por acá. Hola. Ahí estoy. Sí, claro, siempre estás. Ahí estamos. Bueno, la venta del programa, o sea, lo que decía el teaser es que Argentina es uno de los países que más agroquímicos usan los cultivos. Las consecuencias en la salud para nosotros siempre parecen que son como para los que viven en el campo, para los que están en el pueblo fumigado. Siempre leemos esas noticias de se prohibió, la legislatura de Entre Ríos prohibió a 100 metros de una escuela y demás. Claro. Bueno, hay otra consecuencia, hay un viaje más invisible que está en lo que tenemos acá, es en la fruta, en el arroz, en el aceite. Los productos que todo llegan. Lo que comes. Exactamente. Todo lo que comes. Bueno, para desandar ese camino, ese viaje invisible, lo que les propongo es ir un poquito para atrás y hablar de y con Damián Berseñasi, que es médico y dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, todo eso, que entre 2010 y 2019, durante 9 años, hizo con un equipo de trabajo que lideraba lo que llamaron un campamento sanitario. Esto es recorrer 40 localidades con menos de 10.000 habitantes en 4 provincias. Estuvieron en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en Buenos Aires. Casa por casa, con un cuestionario, iban haciendo la pregunta a los que viven ahí para construir lo que se llama el perfil epidemiológico. Es de qué enferman, en cuánto tiempo y cuánto se daba eso en cierto lapso de tiempo. Bueno, así identificaron que hubo un cambio en los últimos 20 años y difería mucho esas zonas que ellos registraban de lo que era a nivel nacional. ¿Qué tenían en común esas zonas? Todas eran localidades que estaban en áreas de producción con agroquímicos, agrotóxicos. Relevaron qué se usaba y qué había publicado en otros países sobre lo que pasaba en el cuerpo humano con esta incidencia de agroquímicos. Lo que encontraron lo cuenta él. Encontramos una correlación entre los resultados de publicaciones internacionales y los impactos que nosotros vimos en las comunidades, al mismo tiempo datos que nos llamaron la atención, como esta incidencia anual de cáncer en estas localidades de más de 386 cada 100.000 habitantes, cuando en Argentina fue de 217 en el año 2012. Eso fue un elemento clave que nos hizo advertir de que algo estaba ocurriendo en estos lugares, al igual que los casos de hipotiroidismo y otros problemas. ¿Qué más encontraron? Malformaciones congénitas, abortos espontáneos y niveles endocrinológicos muy marcados que por la incidencia ya escapaban a poder hacer una medición con la media nacional. Se iban totalmente de registro. ¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta. ¿Por qué se usan? Una pregunta fundamental. ¿Por qué usamos herbicidas para cultivar? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se buscó aumentar la producción. La llamada Revolución Verde, que vino en la década del 60, se basaba en usar la tecnología y químicos para poder tener más alimento porque se precisaba. Sí. En nuestro país, el año 1996 es clave en esto y ahí se dio un quiebre. El entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, firmó lo que fue la resolución que permitió producir y comercializar lo que todos llamamos y conocemos, pero no sé si sabemos, que es la soja transgénica, que la hace la ingeniería genética y la hace resistente a los herbicidas. De la mano de la soja transgénica vino el glifosato, que es un herbicida que mata la maleza, que compite con el cultivo que vos querés tener. El salto más fuerte cuando llega en el 2002, después de la crisis económica y social, la cantidad de tierras de Argentina que tienen soja se duplica porque era mucho más rendidora. Verde. Exacto. Y la consecuencia, bueno, ya esto fue durante, decimos, año 2002 y después, casi 11 años después, no, un poco más, al glifosato, en el 2015, hace 6 años, la OMS lo catalogó como posible cancerígeno. Hasta entonces, las agencias reguladoras, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EFSA, que es la europea, lo que decían era que era de uso seguro. La información que manejaban esas agencias la daba quien debía ser auditada, era Monsanto. O sea, es como que yo a Senasa, yo soy el que debo ser auditado y le digo a Senasa, esto es recontra seguro. Y no hay más explicación ni preguntas. 2 años después, en el 2007, se dio lo que se conoció como los Monsanto Papers, se accedió a los informes internos de la empresa y un juez de Estados Unidos desclasificó los documentos y ahí se comprobó que la empresa había manipulado los informes de expertos que se suponían independientes. Monsanto, lo que hoy es Bayer, desfila ahora en tribunales de Estados Unidos, esto es de público conocimiento, sí, pagando juicios de los demandantes porque se lo encontró responsable de causar cáncer en sus demandantes. Tremendo. ¿Cambiaron los métodos de producción?
No cambiaron los métodos de producción, pero hay algunos cambios que ahora los vamos a contar. ¿Y qué pasa acá? O sea, ¿qué pasa con el control acá? Se lo pregunté a Guillermo Folguera. Guillermo es biólogo, es filósofo y es investigador del CONICET. Instituciones estatales de control como SENASA señalan a viva voz que no se rigen con el principio de precaución, a la vez que aprueban los productos en juego en función de la propia documentación que presentan las empresas. Les interesa que sus productos sean aprobados. Me fue dicho explícitamente por una de las personas de agroquímicos de SENASA, confían en la ética empresarial. Es la ética empresarial la que hoy, de alguna manera, sostiene el modelo de los agronegocios vinculados con los químicos. Hablábamos de glifosato, pero no es glifosato nada más. Argentina tiene autorizados que se están usando en el modelo de producción agroindustrial 107 productos que están prohibidos en otros países o marcados como plaguicidas altamente peligrosos. Y en Argentina están autorizados y en uso. La distancia que hay de las fumigaciones del campo, esto que decíamos como vivir en la gran ciudad, te hace pensar que no estás en... Pero nos toca a nosotros. Exacto. Vivimos a, 200 kilómetros mínimo de donde se cultiva tu comida. Sí, o 100, por lo menos 100. Ponele. Bueno, Enrique Viale, que es abogado ambientalista, tiene un dato para ponernos en contexto de qué significa esto. Cualquiera de ustedes que está ahí en el piso, yo me hice el estudio, cualquier oyente va a tener agroquímicos en su cuerpo. Lamentablemente es así y Argentina tiene una problemática muy, pero muy grave en este sentido y sigue mirando para otro lado. Te digo que hay un documental en marcha que me voy a hacer un test para ¿Te lo vas a hacer? Para ver el nivel de agroquímicos que tengo en sangre o en el cuerpo. Bueno, en el 2016 pasó algo importante también, que es a partir de una ONG que se llama Naturaleza de Derechos, la ONG hizo un pedido a la justicia, un pedido legal, para que SENASA le abriera los datos sobre las frutas y verduras que estábamos consumiendo. El resultado fue que el 60% de las frutas y verduras del mercado central, recordemos que el mercado central, de ahí van a comprar todas las verdulerías y es la que llega a tu casa, tenían restos de agroquímicos. Y eso sucede en los grandes mercados del país, distribuidoras de frutas y verduras. El informe evaluaba, además, maíz, soja, girasol, trigo y arroz. De 13 de 14 muestras de apio tenían insecticidas. El 98% de las peras dieron positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas. Esto es un informe estamos de comiendo, SENASA. ¿no? Lo que estamos comiendo. Sí. Esto se viene denunciando hace mucho tiempo. Hace muchísimo. No cambia nada, hace años, ¿no? y años. No pareciera no cambiar nada sacando por un costadito, o sí cambia. Dame una buena noticia. Empieza a cambiar un poco. El tema es cómo va a cambiar y cuánto tiempo va a tardar. Un año después hubo otro estudio que hicieron los científicos de la Universidad de La Plata a pedido de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA y también estudiaron frutas y verduras porteñas. Eso dio que 6 de cada 10 tenían al menos un plaguicida y un dato más grave todavía era que el 46% dieron positivo de algún tipo de plaguicida que también mostró residuos agroquímicos que no están habilitados para rociar frutas y verduras. Entonces, acá ya estamos en el peor escenario. Ya tengo glifosato adentro, lo tengo en el cuerpo. Nos queda saber cuánto tardamos en eliminarlo. ¿Qué dice Berseñasi, el médico, sobre esto? Muchos de estos productos químicos, una vez incorporados a los organismos, no se pueden eliminar nunca más. Algunos se concentran en grasas, al mismo tiempo hay otros que afectan directamente un órgano o que dañan la estructura genética y entonces, independientemente de que logremos eliminarlos del organismo, el daño genético ya está hecho y se puede expresar incluso hasta 3 generaciones posteriores a la generación que fue expuesta. Tremendo. Entonces, el tema no es cómo limpiamos los organismos ya contaminados, sino cómo dejamos de contaminar los organismos, porque los que están contaminados en muchos casos ya tienen daños que son irreversibles. Para mí está muy clara el TP y la tesis que desarrolla. La pregunta sería, que no hace falta que tengas la respuesta, lo digo simplemente para entender no solamente, pues digo, caricaturizar al dueño de un campo como un malo que quiere sacar una ganancia exorbitante por encima de lo normal. Me parece que esa es una caricatura. ¿Cómo podría haber un método de producción que garantice que esa cosecha rinda y que provea de alimentos sin contaminarnos? Esa es la manera. Debiera haber una manera en la que cuiden su cultivo, rinda de la misma manera o parecida y no nos envenene como nos están envenenando todos los días. Es que lo cierto es que cuando se empezó a usar, y además es real que había que responder a una demanda alimentaria que no se podía responder y es real que en eso contribuyó de alguna manera. Pero es esto, una vez que tenés un método no te podés casar de por vida porque si está dando que es más enfermedad que solución, hay que empezar a pensar otra cosa. Claro. Le pregunté a Berseñasi, que es médico, entonces, ¿qué podíamos hacer para limpiar? O sea, claro, si yo lavo la fruta o le pelo la cáscara, ¿soluciono algo?
Hay algunos que actúan sobre la superficie, entonces uno puede pensar que lavando la cáscara está bien, pero hay otros que son sistémicos, entonces se absorben por las raíces de las plantas, quedan incorporados en la estructura biológica de esos vegetales que después consumimos. Entonces son muy pocas las estrategias que tenemos para poder limpiar los frutas y verduras contaminados por agrotóxicos y sobre todo cuando son sistémicos. Fui por una pregunta más, dije, bueno, dame una buena, Leo. Hay una feria a la vuelta de tu casa con libres de agrotóxicos, te dijo. Pero digo, ¿cuál es el mínimo aceptable? Digo, hay un límite que decís, bueno, el cuerpo humano lo puede tolerar, no me va a hacer mal. La respuesta de él marcó el error de la pregunta que yo le había hecho. Ningún veneno tiene una dosis mínima aceptable, menos cuando ese veneno ha sido generado a partir de la síntesis artificial de sustancias como por ejemplo el petróleo. Entonces no hay forma de metabolizarlo, ni de eliminarlo, ni de excretarlo. Pero además los criterios de dosis mínimas aceptables o de dosis diarias de consumo son criterios que se establecen cuando uno supuestamente está incorporando una sola sustancia, un solo químico, y se miden sobre esa lógica, pero ningún estudio para establecer los límites de ingesta diaria ha establecido ese límite de ingesta diaria en función del cóctel de químicas que se utiliza y el cóctel de comidas que incorporamos a nuestros organismos con ese tipo de químicos. Esto es otra práctica más del ser humano que en pos de producir más, dar más trabajo, generar, si querés, más ganancia, termina haciendo pelota o a las personas o al planeta Tierra. Sí, estamos en una época en la cual estamos poniendo el ojo sobre un montón de cosas que vinimos haciendo mal y esta es una de las más importantes. Hace mucho que las hacemos mal. Sí. Creo que ahora no sé si hay más conciencia o si somos, no sé, los menos los que concientizamos. Yo creo que se empezaron a ver las consecuencias. Claro, también. Sí. Me parece que las también. empezamos a padecer y ahora te empezás a asustar y querés revertirlo. Y si estuviste 20 años haciendo algo, quizás tardes Claro, 20. pero yo en el 2008, cuando hacía la liga, que también compartí con Clemente, hicimos un informe de soja y de esto, y fuimos a ver a gente que tenía las consecuencias de haber sido fumigador. Yo laburaba. estuve, en ese informe. ¿Vos te acordás lo que eran esa gente, esos sí. pibes, lo dañados que tenían el cuerpo, estaban hechos mierda? No, familias que habían perdido a sus hijos por Tremendo. una enfermedad, por un cáncer, por beber agua contaminada. Fue en 2008 eso, o sea, Eso fue en 2008. hace Eso un fue montón. Sí, esto no 13 puedo dejar. años atrás. Yo sé que no es lo mismo, pero no puedo dejar de relacionarlo con el extractivismo y todo lo que genera el extractivismo, que siempre es bueno, pero da trabajo. Bueno, ¿Qué pero es tal el cosa- extractivismo? Sacar. Sí, Minería. Sí, minería, hacer pelota al piso, el suelo, hacer mierda todo, en pos de dar trabajo, economía, qué sé yo, y se hace pelota todo lo demás. Y en este informe no estamos hablando de eso, o sea, qué le pasa a la Tierra y cuánto tarda en recuperarse, Claro. ni siquiera enfocamos en eso, estamos solo hablando de lo que te pasa en tu cuerpo. Hablando de lo que te pasa en tu cuerpo, el INTI y el INTA hicieron un estudio que demostró otra consecuencia de este viaje del que hablamos. Lo que demostraron era presencia de estos químicos en la leche materna de mujeres que viven en las ciudades. Encontraron valores de plaguicidas superiores en un 15% a lo que establece el Código Alimentario argentino. Entonces ya hablamos de la fruta, de la leche materna. ¿Qué pasa? Atención, en la lluvia. En Argentina llueve glifosato, como llueve glifosato. Sí, llueve glifosato. Un informe de la Universidad Nacional de La Plata encontró glifosato en las lluvias, producto obviamente del ciclo hidrológico que terminó llevando esa sustancia química cancerígena a las gotas de lluvia. En el río Paraná también se hicieron muestras tanto de sus aguas como de su lecho. Tiene más glifosato que un campo de soja. La pregunta Tremendo. que nos hacíamos antes de esto de cómo hacemos para volver a comer de otra manera o comer más sano si es que se puede. Si es realista pensar en un cambio que sea rápido. Patricio Eleisegui es periodista de investigación, escribió los libros Envenenados y Agrotóxico y dice que no, que así como el modelo actual no se dio de un día para otro, son estos 20 años de los que hablamos, esto también va a llevar tiempo, pero que pedir la reconversión 100% a la agroecología es realmente utópico. Las hectáreas que se producen bajo, digamos, la bandera de la agroecología están en el orden de las 100.000. Estas 100.000 hectáreas hay que compararlas versus los 17 millones de hectáreas de soja transgénica, por ejemplo, que corresponden a la campaña 2021. En cuanto a la agroecología, bueno, distintas experiencias, ¿no? Municipios como Gualeguaychú en Entre Ríos, Guaminí en la provincia de Buenos Aires, o establecimientos puntuales como La Aurora, también en la provincia de Buenos Aires, han demostrado que bajo el paradigma agroecológico se puede producir con igual rinde, ¿no? que digamos el sistema
de transgénicos y plaguicidas. Esto a un costo por lo menos 50% menor que el modelo del agronegocio consolidado, insisto, que está atado al dólar, ¿no es cierto?, a variables como el mercado del petróleo y demás. Las empresas que producen los plaguicidas están viendo que el modelo se está acabando. ¿Y por qué digo esto? Lo hablé con Patricio. Por razones sanitarias y porque es innegable que no se tolera más y la presión en el ambiente. Y también hay algo importante que es un tercer factor que es más fuerte en el primer mundo, que era de lo que hablábamos recién hace poco, que es la conciencia del consumidor. Eso en el primer mundo está mucho más fuerte y desarrollado que acá. Y es en un factor nuestro que puede país. cambiar el status quo. Definitivamente. Y sobre eso habla Patricio también. En los últimos años comenzaron a ampliar las líneas de biológicos y bioinsumos, todas estas compañías que hoy son las que sintetizan plaguicidas. El año pasado, de hecho, Syngenta compró Valagro, que es una empresa europea, y bueno, la misma Syngenta, eso yo lo sé por fuentes en Brasil, viene patrocinando desde hace al menos 2 años un programa de huertas orgánicas en el estado de Sao Paulo. En Argentina también pasó algo para tener en cuenta, es como un punto de inflexión que es para mirarlo de acá para adelante. Hace poco más de un año, APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, en el Congreso Anual dijo que tenían que migrar a técnicas más amigables con el ambiente. Abandonar lo que se conoce como el barbecho químico, que es la lluvia de químicos que se hace en los campos que todavía no se sembraron. De repente, todo lo que ellos sostuvieron durante décadas, hace 1 año y pico dijeron que era erróneo y que había que modificarlo. Por ende, bueno, las empresas, los pools de siembra, las organizaciones afines ya están dando señales concretas de que hay que cambiar, pero que harán todo lo posible para no perder el monopolio de la provisión de los insumos, ¿no? Sean agrotóxicos o biológicos. Y acá viene algo que se preguntó Clemen hace un rato, que era la feria de la esquina o qué puedo hacer. El EISEGui investiga hace años, Viale es abogado ambientalista, Folguera es biólogo, estoy nombrando a todas las fuentes. De todos, el que más me intrigaba era Berseniasi, que es médico. Con todo lo que él sabe, le pregunté qué comía. La verdad que es una buena pregunta, me hizo reír un poco, porque en realidad uno termina comiendo lo que está a su alcance y puede comer. En mi caso tengo la posibilidad de buscar entre los productores agroecológicos locales y algunos productores que garantizan en sus prácticas el cuidado del territorio, no uso de venenos ni de transgénicos, el sustento más importante de nuestro alimento y el de nuestra hija. La verdad que lo intentamos hacer así, lo que no quiere decir que estemos totalmente ajenos al resto de lo que se ofrece como comida en el mercado, porque hay muchas cosas que todavía no podemos reemplazar en nuestra cotidianeidad, ¿no? También por nuestro ritmo de trabajo. Sigue siendo para pocos todavía esa posibilidad, ¿no? Triste, contundente, riguroso, excelente el laburo de Emi, pero la verdad que es doloroso. Y es difícil. Yo entiendo... A veces me cuesta hacer estas cosas porque te dicen, bueno, me deprimís. Me das malas noticias. Sí, pero yo creo que que si sabes, al menos Mejor tenés saber. la posibilidad de decidir. Te despertás, o sea, despertás, no deprimís. Para mí pasa por ahí, pasa por tirar una información, porque en definitiva, cuanto más informado estás, más despierto vas a podés estar. elegir aparte. Y son ¿no? menos Dentro de las pocas manipulables. posibilidades que tenés de elegir, bueno, algunas alternativas podés encontrar. Sí. Y creo que o sea, vaso medio lleno, las empresas que se dedican a esto también están, como contaba Patricio, abriéndose a otro tipo de cultivo. Por algo es, o sea, la verdad, van a seguir, si lo pensás desde el lado económico, van a seguir concentrando el poder económico posiblemente desde ya, o sea, no lo van a hacer gratis o porque no hay un negocio, pero la verdad que si vira para ese lado, bienvenido sea. Necesario el TP, lo vamos a compartir y si lo retuitean y ayudamos a concientizar, mejor. Así que después damos...